Si te preguntaran qué es una molécula, ¿qué dirías tú? ¿Qué características tiene, qué forma o cómo lo podríamos describir? Si no tienes una idea muy clara de lo que es una molécula, quédate conmigo en este video. Hola y bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con ya más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el día de hoy vamos a platicar sobre las moléculas químicas. Vamos a tratar de explicarte con este video qué características tiene una molécula, cómo se ve y también de qué manera podemos representarla nosotros para que podamos explicarle a alguien más qué es y qué funciones tiene una molécula. Pero antes de dar inicio al video, te pido por favor te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación y también vas a encontrar una serie de videos de química en las listas de reproducción de este canal. Y entrando en tema, te decía que para el día de hoy vamos a platicar sobre cómo es que se representa una molécula. En videos anteriores ya hemos platicado sobre qué es un átomo y qué son las partículas y cómo podemos representarlas. Pero nos hace falta entrar en este tema que son las moléculas. Digámoslo así, es el nivel que sigue después de que estudiamos a los átomos. Así que, primero que nada, te voy a recordar a qué nos referimos cuando hablamos de una molécula. Aquí en pantalla vas a encontrar en este momento algunas características más esenciales sobre lo que son las moléculas. Asimismo, te dejo una imagen de un modelo de una molécula para que ya nos vayamos familiarizando con él. Primero hay que aclarar que están formadas de átomos. Recuerda que una molécula es la unión de distintos átomos, es la suma de ellos. Ahora, ¿cómo se da esta unión? Se da mediante algo llamado enlaces químicos, que es un tipo de energía que permite que los átomos se unan entre sí, y esto da origen a las moléculas. ¿De qué está hecho un enlace químico? Bueno, pues generalmente estos enlaces químicos están hechos a partir de los electrones. Recuerda que vimos que los electrones son aquellos tipos de partículas que están fuera del núcleo del átomo. Y justamente como están afuera, es lo que les permite unirse con los electrones de otro elemento para crear ahora sí que lo que conocemos como el enlace químico. Aquí entra un concepto que hemos visto antes, que es el estado de oxidación. En un momentito más vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de él. Y finalmente, hablando de estos enlaces, tenemos que puede haber de tres tipos. Pueden ser enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Esto no es otra cosa que la cantidad de enlaces que puede haber en una molécula. Y dependiendo de las necesidades de la molécula, va a haber un tipo de enlace o va a haber de otro. Por ejemplo, aquí en pantalla puedes ver el ejemplo de esta molécula llamada vanilina y ahí podemos ver que hay enlaces simples y también hay enlaces dobles. Dependiendo de la forma de esta molécula va a haber un tipo de enlace o va a haber de otro. Cabe mencionar que dependiendo del tipo de enlace que haya, las propiedades de esta molécula van a cambiar. No es lo mismo que tenga un enlace simple a que tenga un enlace doble, por ejemplo. Y finalmente podemos ver bolitas de distintos colores. Como es ya costumbre, sabemos que cada bolita diferente va a representar a un elemento distinto. Y ya con eso yo ya sé fácilmente cuáles corresponden al mismo elemento, por ejemplo las de color azul, o cuáles corresponden a un elemento diferente, por ejemplo las de color amarillo y de color rojo. Bien, ahora una vez que hemos visto esto, hay algunos datos adicionales que hay que hablar de las moléculas y te los muestro en la siguiente pantalla. Mira, ya podemos ver más a detalle a qué nos referimos con cada una de las partes de esta molécula. Por ejemplo, el número 1 y el número 2 que están señalados aquí corresponden a un enlace simple y a un enlace doble respectivamente. Y podemos verlos simbolizados con una línea. Una línea sencilla es un enlace simple y cuando hay dos líneas es un enlace doble. El número 3 nos dice la fórmula química. La fórmula química son los elementos que forman a esta molécula. Por ejemplo, aquí vemos que es carbono, hidrógeno y oxígeno.
Estos son los que forman la fórmula química de esta molécula. Tenemos en el número 4 a los subíndices, que los subíndices son los numeritos pequeños debajo de cada elemento. Un subíndice no hace otra cosa que decirnos cuántos hay de este elemento. Por ejemplo, aquí podemos ver que de carbono hay 8, de hidrógeno hay 8 y de oxígeno hay 3 átomos. La unión de todos estos átomos da origen a esta molécula. ¿Ok? El número 4 y el número 5 y el número 6 corresponden a los elementos que están señalando, siendo el 4 el oxígeno, el número 5 el hidrógeno y el número 6 el carbono. ¿Cómo le hago para saber en este caso cuál elemento es cuál? Bueno, tengo que tener en cuenta dos cosas. Primero, el subíndice que me dice cuántos hay de cada uno. Y en segunda, el estado de oxidación. El estado de oxidación también me va a dar la pauta, es decir, me va a guiar para saber cuántos enlaces voy a encontrar de cada elemento. Por ejemplo, aquí podemos ver que de hidrógeno pues deben de ser 8, entonces debo de localizar 8 bolitas que sean iguales. Pero su estado de oxidación me dice que solo pueden formar enlaces simples, porque su estado de oxidación es 1. Por lo tanto, solo puede formar un enlace cada uno. Así que todas las bolitas que yo vea que solo formaron un enlace, por lógica deben de ser las de hidrógeno y las otras deben de ser las de carbono. Como las de oxígeno son 3, es muy fácil saber que son las de color rojo, por ejemplo. Y así podemos ir estudiando cada molécula. A partir de sus átomos, su fórmula y sus subíndices, podemos conocer qué átomos las están formando para comprenderlas mejor. Algo importante que mencionar en cuanto a las moléculas y cómo se forman es lo que te decía en relación al estado de oxidación. El estado de oxidación es el que nos va a permitir saber cuántos enlaces puede formar un elemento y qué tipo de enlaces pueden ser, cuál va a ser la carga que este enlace tenga, si va a ser algo positivo, si va a ser algo negativo. Hay que recordar que todo esto lo encontramos en la tabla periódica de los elementos. Esto ya lo vimos en el tema número 2. De cualquier modo, si no te acuerdas, puedes revisar nuevamente esa información para tener un poco más fresco esto de lo que estamos hablando, que es que el estado de oxidación que yo puedo encontrar de cada elemento en la tabla periódica me va a servir de guía. Por ejemplo, si tiene un estado de oxidación de 1, un elemento, quiere decir que puede formar un enlace. O si tiene un estado de oxidación de 2, puede formar un enlace simple o tal vez puede formar un enlace doble también, porque tiene esa opción. Si tenemos un elemento con un estado de oxidación de 3, pues tal vez puede formar 3 enlaces simples o puede formar uno doble y otro simple, porque al fin y al cabo tiene la opción de formar 3 enlaces. ¿Cómo lo sabríamos? Hay que revisar la tabla periódica y con cada elemento hay que hacer esta revisión. Es un dato que tiene todos los elementos y es muy fácil de ver en la tabla. Ahora, vamos a terminar revisando algunos ejemplos de otras moléculas para que te des una idea de cómo están acomodadas, cómo las puedes ver y que entiendas qué elementos las forman, así como su estado de oxidación. La primera molécula que puedes ver aquí es la molécula de agua formada por H2O, hidrógeno con un subíndice 2 y oxígeno. Y aquí la puedes ver dibujada. Creo que es muy claro entender que en este caso las bolitas grises son las de hidrógeno y la roja que está al centro es la de oxígeno. ¿Cómo le hago para saber cuál es el estado de oxidación de cada una? Pues lo puedo ver. Cuando yo veo la molécula veo que la bolita roja tiene 2 enlaces. Por lo tanto, su estado de oxidación debe de ser 2. Y en cambio, cada bolita plateada tiene un enlace. Y por lo tanto, su estado de oxidación debe de ser de 1. Ya puedo revisar en la tabla periódica y corroborar que el estado de oxidación de oxígeno es -2 y que el de hidrógeno es más o -1. En este caso, pues podemos dejarlo simplemente como que puede ser el +1 y ya con eso sabemos cuál es el estado de oxidación de esta molécula. Finalmente te muestro el ángulo de la apertura que tiene esta molécula, que es de 104.5 grados. ¿Por qué te muestro el ángulo que tiene esta molécula?
Es muy fácil, porque tienen una forma tridimensional. No están pegadas, no están aplastadas. Recuerda que son tridimensionales. Entonces podemos verles cierta apertura, porque tiene una forma en las tres dimensiones. Tiene alto, tiene ancho y tiene profundidad. No es como si estuviera dibujada. Nosotros la dibujamos, pero es porque para nosotros es más fácil entenderlo así. Sin embargo, tienes que entender que tienen formas tridimensionales. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es la molécula de CO2, es decir, dióxido de carbono, y aquí nos vamos a dar cuenta que la molécula está formada por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Otra vez lo puedo ver en la molécula muy fácil, saber que las de oxígeno son las de color rojo porque son dos, y la que está al centro de un gris más oscuro debe de ser la de carbono. Ahora, ¿cómo puedo saber aquí cuál es el estado de oxidación de cada uno? Pues muy fácil. Yo veo que cada una de oxígeno tiene dos enlaces, por lo tanto su estado de oxidación debe de ser de -2. Y al centro encontramos a carbono, que su estado de oxidación en este caso habrá de ser de +4. De manera que ya puede organizarse esta molécula porque carbono formó dos enlaces de un lado y dos del otro, pero en total son 4. Y su ángulo es de 180 grados, es como si estuviera abierta por completo horizontalmente. Vamos a pasar a la siguiente. La tercera molécula es de dióxido de azufre, es SO2. Tenemos un átomo de azufre y dos de oxígeno. Otra vez podemos ver que las bolitas rojas son de oxígeno y ya sabemos que cada una forma un enlace de -2 o un enlace doble. Por lo tanto, azufre, que está al centro, debe de ser una carga positiva de +4. Y lo podemos ver, forma dos enlaces de un lado y dos del otro. Por lo tanto, es un +4 en este caso y tenemos una apertura de 119 grados de esta molécula. Vamos a revisar la siguiente. La siguiente molécula es de gas metano, que está formada por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Ahora podemos ver que para cada hidrógeno tiene una carga positiva de +1 y para carbono, que está al centro, tiene una carga negativa de -4. ¿Por qué tiene -4? Porque está formando 4 enlaces, uno para cada hidrógeno. Y el hidrógeno está formando un enlace cada uno. No es lo mismo decir que 4 hidrógenos hacen un enlace que un carbono hace 4 enlaces. El enlace se cuenta para cada elemento que está presente. Y tenemos un ángulo de 109 grados. Esta forma como si fuera una cruz. ¿Ok? Vamos a pasar a la última molécula. Esta última molécula se llama pentacloruro de fósforo. Aquí podemos ver que también hay un átomo de fósforo y 5 de cloro que están alrededor. La de fósforo, como es una sola, debe de ser la de amarillo, y las de cloro que están alrededor son todas las de color verde. Aquí podemos ver que su estado de oxidación de cloro es negativo y es -1, y por el otro lado de fósforo es +5. Por eso es que fósforo forma 5 enlaces y cloro forma un enlace cada cloro, de manera que queden equilibrados. Y al final tenemos un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto en este caso. Es como si fuera una pirámide esta molécula. Entonces, ¿por qué forma la forma que tiene? Básicamente por los elementos que la forman. El acomodo que tiene se debe al equilibrio que debe de haber entre el espacio, entre cada átomo que la forma, porque no pueden quedar totalmente apretados. Recuerda que están formados por energía y debe de haber cierto equilibrio entre la energía de un elemento y la del otro, a pesar de que todos formen una misma molécula. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que podrías representar tú una molécula a partir de la información que acabas de ver? ¿Cómo representarías un enlace simple, uno doble o la fórmula química de una molécula? ¿De qué color pondrías cada uno de los átomos que las forman? Te leo en los comentarios.
Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por ver conmigo cómo es la representación de las moléculas. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y compartir este video con aquella persona que esté estudiando las moléculas para que le quede más claro cuál es la manera más adecuada de poderlas dibujar a partir de sus enlaces, su fórmula o sus subíndices. Recuerda que puedes encontrarme en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.